Título que yo he puesto en este día el sermón es Jesús nuestro descanso. Ya sabemos que Dios es un Dios trino, y si dice aquí que descansamos en Dios, pues estamos hablando en el Dios trino, ¿no? En Jesús, en el Padre y el Espíritu Santo. Venimos desde el versículo 3 hablando sobre Moisés, que Jesús era mayor, ¿no? O es mayor que Moisés. También habló sobre la edificación de una construcción de una casa, y que nosotros somos esa casa y Cristo la piedra angular. Y sobre ella nosotros vamos edificando, ¿no? Entonces, ahora lo que el autor de Hebreos, siguiendo a Moisés, va a utilizar y va a meter a un grupo más, que es el pueblo hebreo, que estuvieron los 40 años en el desierto, ¿no? Junto a Moisés. Y es interesante porque en todo esto largo que hemos leído de estos capítulos 3 y 4, el primer punto que se ve a la vista es: si oyeres hoy su voz. Lo repite 3 veces en el versículo 7 y 8 del capítulo 3, en el versículo 15 del capítulo 3 y en el versículo 7 del capítulo 4. 3 veces que lo repite, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, en el versículo 7-8 dice del capítulo 3, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la tentación en el desierto. El versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí ya utiliza la palabra provocación. En el versículo 7 del capítulo 4 dice, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es interesante porque esto pasó en el tiempo de Moisés en el desierto, pero en el versículo 7 dice David. Ha pasado un largo de tiempo. Entonces vamos a ir viendo por qué el Espíritu Santo está metiendo tantos, ¿no?, argumentos, tantas cosas fuera de tiempo. Entonces veamos el versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Por lo cual el autor nos quiere introducir a consecuencia de lo expresado anteriormente, que viene del capítulo 3, los primeros 6 versículos. Vimos que Jesús es mayor que Moisés, el dueño de la casa es mayor que el constructor, más aún cuando el dueño y también constructor es Dios. Jesús es el dueño, amo y señor de su casa, el cual es la iglesia, nosotros. Nosotros que somos piedras vivas, construidas sobre la piedra angular, sobre la roca fuerte que es Jesucristo. Así el autor introduce, por eso este motivo, dice el Espíritu Santo. Es interesante porque está nombrando ahora a Dios, al Espíritu Santo. Entonces ya no está hablando el autor, está directamente diciendo, aquí dice y aquí en este momento habla Dios. Así, mi hermano, es importante que en este punto, ya que no solo es el autor quien habla, sino el mismo Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y sabemos que su palabra es eterna y verdadera. Tampoco es David quien está hablando, a pesar de ser mencionado más adelante en el versículo 7 del capítulo 4. Dice, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Podemos ver la importancia y el tiempo presente de hoy, de la misma boca de David, y cómo hoy el mismo Espíritu Santo nos exhorta hoy a escuchar su voz. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es realmente quien habla. Y aquí el autor está siendo muy directo. Pueblo de Dios, escucha estas palabras que salen de la boca de Dios, es lo que está diciendo. Silencio, poned atención, porque así dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Podemos notar la importancia y el tono de advertencia, si oyereis. No dice, oigan, o están oyendo, si oyereis, dice. Dios está atrayendo la atención de su pueblo y los exhorta a escucharlos. Y aún dice, hoy. No dice ayer, dice hoy mismo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, activa, eterna y jamás será obsoleto.
aunque el mundo pase, su palabra siempre permanece. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, ponme atención hoy. Ahora, porque tengo algo que decirte. Es verdad que ahora mismo Dios se está dirigiendo al pueblo de Israel. El autor está citando aquí algunos versículos del Salmo 95 y sabe que los agentes de esta carta de Hebreos, el autor de Hebreos cuando se dirige a sus oyentes, ellos van a reconocer que estas palabras son del Salmo 95. Y dice así el Salmo 95 del versículo 7 al 11, de la cual toma el autor de la carta a los Hebreos. Y dice así, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Y aquí empieza, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El versículo sigue diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El autor de la carta a los Hebreos se está refiriendo como a sus antepasados, que endurecieron sus corazones a Dios, ante las dificultades y aflicciones del pueblo judío. A la más mínima adversidad y prueba, altercaban contra Dios y su siervo el Moisés. Endurecieron sus corazones hasta el punto de decir, no hay Dios. ¿Recuerdan cuando hicieron un becerro de oro? Eso no era que estaban, ahí vamos a hacer una fiesta con becerro, no. Están diciendo, no hay Dios, no tenemos Dios, creamos nuestro Dios. Y crearon su propio Dios, por eso murieron. Así que el Espíritu Santo lanza esta advertencia, no endurezcan vuestros corazones. Hermano, no endurezcas tu corazón. Si llegáis a oír la voz de Dios, escuchad lo que Él tiene que deciros. No seáis como vuestros antepasados, que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Por lo tanto, Dios os está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones, es decir, nunca dejen de hacer caso a mi voz, ya que ello ocasiona dificultades y aflicciones. Hermano y amigo, el corazón es traicionero, malvado. Así se comporta todo corazón no regenerado, endurecido por el pecado y sin vida. Es por ello que así, si estás escuchando este mensaje, el Espíritu Santo te está diciendo, escucha mi voz. No endurezcas tu corazón. Abre tus oídos, abre tu corazón, pon atención, escucha mi voz. Lo que te tengo que decir. Te animo, amigo, a que pongas atención al sermón y dispongas tu corazón al Espíritu Santo. Ahora debemos preguntarnos, llegado aquí, ¿a quiénes se está refiriendo el autor que endurecieron sus corazones? Ya vemos que son los antepasados de los oyentes de la carta a los Hebreos, los que estuvieron en el desierto con Moisés. Continúa el versículo, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, no endurezcáis vuestros corazones. El versículo 9 del capítulo 3 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. ¿Se dan cuenta la similitud del salmo que estoy utilizando? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pero también lo encontramos en los versículos más adelante, con las mismas interrogantes. Más adelante el versículo 15 del capítulo 3 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y empiezan una serie de interrogantes. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? A pesar que los oyentes saben a quién se está refiriendo, pero suelta estas interrogantes. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entraron en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Así es, hermano, el pueblo hebreo librado del yugo de la esclavitud en Egipto,
que vagaron en el desierto 40 años, se llenaron de quejas contra Dios, hasta el punto de no poder enjuiciar a Dios, lo hicieron con Moisés. Dios tuvo que proteger a su siervo de este pueblo rebelde, este pueblo que vio milagros de Dios al salir de Egipto, la nube y el fuego vivo que los acompañaba. Vieron al mar abrirse en dos y cerrarse contra sus perseguidores. Ahora se rebelan contra Dios, pero en cada una de ellas Moisés ha mediado con Dios y fueron perdonados. Recordemos que Moisés es un tipo de Jesús, quien es nuestro verdadero mediador ante el Padre. Ahora, todo pecado es perdonado. Sí, si hay un corazón verdaderamente arrepentido, pero ¿por qué no entraron en la tierra prometida y fueron castigados? El autor nos dice que endurecieron sus corazones. No escucharon la voz de Dios, se rebelaron. Ya no caminaban con Dios, es más, nunca conocieron el camino de Dios. A pesar de ser liberados de la esclavitud, no creyeron a Dios. El versículo 19 nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mi hermano y amigo, la incredulidad es un pecado que no se perdona. No se le perdonó a ellos y no pudieron entrar en la tierra prometida, la cual más adelante nos dice que es el reposo de Dios. Incredulidad, y no entraron al reposo de Dios. Todo corazón incrédulo que rechaza el mensaje de salvación, que rechaza a Jesús, jamás podrá ser salvo porque tiene un corazón endurecido. Pero me dirijo a ti que puedes decir, yo creo en Jesús. Sí, los demonios también creen. Pero la primera señal de apostasía en una iglesia es la incredulidad, que se revela en los corazones al pasar el tiempo. Sigue la desobediencia, te aleja de la oración, de la lectura de la Biblia, de la comunión con los hermanos y comienzas a pecar deliberadamente. Un corazón endurecido es por ello que todos los días debemos examinarnos. Vivir con humildad, agradecidos y aferrados a la gracia de Dios. Sí, con seguridad de nuestra salvación, pero alertas a las garras del enemigo que nos acecha como un león con mucha hambre. No, hermano, la salvación no se pierde. Hay que estar seguro de ello. Pero también debemos dar frutos de salvación, frutos de obras vivas en Jesús y preparadas para Él y por Él. Por causa de esta incredulidad, Dios les dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero Dios, que es misericordioso para con nosotros, y como nos dice hoy, es misericordioso. El versículo 12 dice, mirad, hermanos, se está dirigiendo ya el autor de la carta de Hebreos a sus hermanos al que le está hablando, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta exhortación que utiliza el autor con la base del Salmo 95 es un paréntesis en su estructura de explicar a sus oyentes que Jesús es mayor y más altísimo que muchas creencias en su momento. Ya nos dijo que es mayor que Moisés en el capítulo anterior y que nosotros, todos los cristianos de todo el mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro, somos piedras vivas construidas como una casa. Jesús es lo más importante de esta construcción. Ahora, en este paréntesis el autor nos exhorta a que nos examinemos y nuestro comportamiento diario de la mano con nuestra profesión de fe. Por eso el autor en el versículo 12 se dirige a los oyentes cristianos, pero también deja sus palabras para todos los cristianos de hoy y de los futuros. Dice, mirad, hermanos, tú hermano que estás hoy presente en este día del Señor, o que nos escuchas, el autor capta nuestra atención y nos exhorta con una grave advertencia para todos aquellos que se supone somos parte de la gran casa de Dios. No haya en ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Se supone que se está dirigiendo a hermanos creyentes que han profesado su fe en Cristo, se han bautizado, son parte de algún ministerio, de algún servicio. El autor nos advierte a nosotros los cristianos: no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo, su corazón está, todo aquel que no ha nacido de nuevo, su corazón está inclinado al mal. Su propia naturaleza del no regenerado, su naturaleza espiritual está inclinada al mal. Y todo lo que hace no es para Cristo. Están muertos en sus delitos y pecados. Su espíritu está inclinado a toda maldad y es enemigo de Dios. El final de su espíritu es el infierno eterno. En la anterior predicación dije que no creemos en el aniquilanismo del espíritu como en otras sectas. No, cada espíritu no regenerado, su final es el infierno con todos sus sentidos. Pero claro, este no es el caso de un creyente. Entonces, ¿por qué el autor se refiere a los hermanos? ¿Por qué se refiere esto a los hermanos? Esto es porque puede que en una iglesia local haya gente que solo ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador solo de boca, pero no de corazón. Y con el tiempo sus obras son manifiestas y poco a poco van manifestando su incredulidad. Si puedes observar, el autor nos está mostrando una comparación entre lo sucedido al pueblo étnico de Dios, al hebreo, que salieron de Egipto alabando a Dios, salieron alabando de Egipto, pero solo de boca. Su corazón se quedó en Egipto y por ello pagaron con su muerte en el desierto y jamás entraron a la tierra prometida. Es por ello que el autor nos advierte que examinemos nuestros corazones, que no sea malo, incrédulo, en otras palabras, a no tener fe. Fe en Dios como nuestro Señor y Salvador. Y lo que estamos viviendo son solo emociones momentáneas. Así que, hermano, examínate todos los días y no caigas en la incredulidad como lo hizo el pueblo hebreo y te apartes del Dios vivo. Si de verdad estuviste junto a Él, el versículo 19 nos dice que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora, en el capítulo 4 nos indica la misma advertencia en el versículo 7. Dice así: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8 del capítulo 4. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. David entendió lo que pasó con el pueblo hebreo antes de entrar otra generación en la tierra prometida. Pecaron, desobedecieron, tenían un corazón incrédulo. Advierte a su pueblo, David, después de muchos años: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, podemos darnos cuenta que nos advierten de no endurecer nuestros corazones y estemos siempre receptibles a examinarnos. Hermano, un corazón incrédulo es un corazón endurecido por el pecado. David nos sigue diciendo, inspirados por el Espíritu Santo, que es creador del tiempo, porque si Josué les hubiera dado reposo, recordemos que Moisés se queda en el desierto, muere, y es el que lidera es Josué. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Moisés no pudo entrar en ese momento a la tierra prometida por causa de su ira a su pueblo necio y desobediencia de Dios. Recuerdan que Dios le dijo: habla a la roca, y le pegó. Pues desobedeció y por esa causa no entró a la tierra prometida. Recordemos que al entrar a la tierra prometida, en cierta manera, pero Josué sí lideró la nueva generación hebrea que nació en el desierto. Recordemos que entrar a la tierra prometida, en cierta manera, es entrar al reposo de Dios.
porque descansarían de estar vagando por el desierto. Pero no es Josué quien da el reposo, sino Dios. Es importante decir que Josué también se puede decir Jesús. Es la misma palabra, es el mismo nombre, y podemos ver que Josué fue un tipo de Jesús llevando a su pueblo a la tierra prometida. Josué lidera la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida y hayan descanso. Pero en Jesús, el verdadero libertador, en quien tenemos acceso a la verdadera tierra prometida y nuestro excelso y verdadero descanso. Mateo 11, versículo 28 al 30 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El versículo en Hebreos sigue diciendo: no habría después otro día. Recordemos que está hablando el rey David. El rey David nos confirma que hay otro descanso más allá de entrar en la tierra prometida. Sí, acabo de decir que en Jesús hallamos reposo, pero ¿en qué momento? ¿Hay algún otro reposo más? Esto lo veremos en el siguiente punto. No entrarán en mi reposo. Ya hemos visto que si oyereis hoy mi voz, pues ahora nos advierte el Señor: no entrarán en mi reposo. El versículo 3, el capítulo 3, versículo 11 del capítulo 3 nos dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 3 veces nos advierte el Señor. En el versículo 3 del capítulo 4, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 5 del capítulo 4 dice otra vez, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. En este punto, el autor nos dijo anteriormente que los incrédulos que vagaron por el desierto y murieron allí mismo, no creyeron a Dios en entrar a la tierra prometida, ya que su corazón siempre estuvo en los placeres terrenales de Egipto, y no miraron a Dios, a pesar de los milagros acontecidos por su liberación. Por ello Dios prometió que esta generación no entraría a la tierra prometida, al cual llama mi reposo. En el capítulo 3, el versículo 11, ya nos dice que no entrarán en su reposo porque andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Hermano y amigo, ahora mismo, si te examinas, ¿dónde está tu corazón? ¿En los placeres de este mundo? ¿O tu mirada está en Jesús? Si tu respuesta es positiva y responde que has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, te pregunto: ¿conoces los caminos de Dios? ¿Estás andando en ellos? ¿O poco a poco te estás apartando de la oración, de leer su palabra? ¿Dejas o te apartas en participar de los servicios, del culto de tu iglesia local? ¿Con tus dones y tus talentos? ¿Estás utilizándolos? Si Dios te ha dado algún talento o algún don y te ha puesto en una hermosa iglesia y no los utilizas, recuerda que te serán quitados y dados a otros. Mateo 25, 29 dice: porque al que tiene se le dará más y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, el que no lo utiliza, aún lo que tiene le será quitado. Así que examinémonos, hermanos, si estamos dando frutos. En el capítulo 4, el versículo 1 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No nos suelta el hermano de Hebreo, el autor de Hebreo, no nos suelta, nos sigue dando más palo. Temamos, pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a la tierra prometida, en su reposo de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Seguro que han escuchado a los hermanos predicadores de nuestra iglesia decir: subo aquí, como ya lo he dicho yo a veces, con temor y temblor.
como decir que subimos con reverencia, con humildad a Dios y su palabra, ya que la tarea de predicar es seria. Hay en juego el destino de las almas que nos escuchan. Pero ¿es a este temor reverente que se refiere el autor? Pues el verso dice, temamos, se incluye. Podemos ver que el autor también se está incluyendo con la palabra temamos, así que esta palabra está dirigida a ti. A todos nosotros debemos temer a nosotros mismos. Ya no es un temor reverente hacia la palabra de Dios, sino te está diciendo, teme de ti. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. La promesa de entrar en su reposo no solo fue para la generación incrédula en el desierto, sigue estando presente hoy en día, pero ya no una promesa geográfica, es mucho mayor esta promesa, es espiritual, de entrar en el reposo de Dios. Como dije, esta promesa está vigente. Acompáñame al versículo 7. Otra vez determina un día diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por medio de David, desde Moisés hasta el rey David, ha pasado ya unos cuantos años, ¿verdad? La segunda generación de hebreos entró en la tierra prometida de la mano de Josué, pero entra en el acto el rey David. Ya hay mucho tiempo que ha pasado, desde un pueblo de desierto hasta una nación poderosa, muchos años, con un rey poderoso. Y David aún dice en su Salmo 95, y que recoge el autor de la carta de Hebreos, si oyeres hoy su voz. La palabra hoy, esto entendió David, hoy. Muchos años después de Moisés, es lo que entiende el autor de esta carta. Lo mismo que entendió el rey David, entendió el autor de la carta de Hebreos. Hoy sigue vigente la promesa de entrar en el reposo de Dios. Pero el autor nos dice que temamos, y continúa, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermano, temamos de nosotros mismos, de estar cómodos en los bancos y creamos que ya hemos alcanzado el reposo de Dios. Parezca que lo hemos alcanzado y realmente nunca lo has alcanzado, porque no andas en los caminos de Dios. Y tu corazón no está con Dios, y solo es apariencia de vidas paralelas entre la iglesia y el mundo. Es por ello que tanto David y el autor de esta carta nos está advirtiendo sobre la incredulidad. Examínate y verifica que tu vida cristiana está dando los frutos que son en Jesús. El versículo 3 del capítulo 4, la parte B del versículo, la parte última dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Encontramos nuevamente el juramento de Dios que no entrarán en su reposo. Y no es cualquier juramento este. No juró por su amor, o por dos cosas inmutables, como dicen en otros versículos. Esta vez está jurando por su ira. Fue tanto el pecado de los hebreos que encendió la ira de Dios. Si la promesa está vigente aún hoy en día, también está vigente su juramento en su ira, de que ningún incrédulo entrará en su reposo. Es por ello, hermano, nuevamente examínate, porque puede que creas que lo has alcanzado y realmente tu corazón está apartado de Dios y de sus caminos. Y no importa las obras que hagas, son muertas delante de Dios. El versículo 3 del capítulo 4 dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, el versículo 4, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios descansó de sus obras, como nos dice el versículo 3, que son acabadas desde la fundación del mundo. Creó 7 días y descansó al séptimo, ¿verdad? El versículo 4 nos dice que al séptimo día Dios reposó de todas sus obras. Esto no quiere decir que Dios dejó de trabajar, porque sabemos que a día de hoy sostiene toda su creación. Realiza milagros y está reinando el universo.
Lo que quiere decir el autor que sobre su reposo es que se gloría de sus obras. Él está sentado, trabajando y gloriándose de todo lo que ha hecho y lo que hace. Está gloriándose de sus obras, las observa, las mantiene. Él mismo se da gloria por todo lo creado. Recordemos que el único ser que se da gloria es Él. Nosotros somos humildes y mansos. El único que se gloria de sus obras es Él. Hasta ahora podemos ver que hay varios tipos de reposo y podemos catalogarlos en el tiempo. Reposo pasado, presente y futuro. El primero, en el pasado. El primer reposo sería en el pasado. Sería nuestro descanso, de buscar nuestra salvación por medio de nuestras propias obras muertas, por la cual nunca lo conseguiremos. Recordemos al reformador Martín Lutero. Nunca estuvo en paz buscando su salvación espiritual, hasta que el Espíritu Santo lo regeneró, le dio entendimiento por medio de la palabra y entendió la justificación por gracia por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesús. Su alma descansó. Asimismo, toda alma regenerada, vivificada por el Espíritu Santo y llevada a los pies de Jesús, descansa de sus obras muertas y ahora entra en el reposo de Jesús. Este es el reposo en tiempo pasado. El día que nos convertimos, el día que creemos en Jesús, descansamos de buscar una salvación. Descansamos en Cristo. Somos salvos. Y ahora, este es el reposo en el tiempo pasado, el día que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, que es en tiempo presente, es un reposo de día a día, donde confiamos en Jesús y sus providencias. Como vimos anteriormente en Mateos 11, el 28 y el 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los días descansamos en el reposo del Señor Jesús por nuestras cargas, y nuestras cargas con Él son más ligeras. Y esto lo vas notando todo cristiano que más tiempo lleva espiritualmente. Escucha bien, no he dicho el cristiano que lleva muchos años en el Evangelio o en la iglesia, no. El cristiano que más ha crecido espiritualmente, que ha dado su vida por entero a Cristo y al Señor y le ha regalado crecimiento hasta llegar a la medida de Jesús. Se ve como un espejo ante Jesús. Esto debe ser nuestro deseo. Hermano, ¿estás notando que estás creciendo en tu fe? ¿En el Evangelio? ¿Estás depositando tus cargas, tu yugo en Cristo? ¿Estás descansando en Jesús? Pues te animo a que reflexiones y lo tomes en cuenta. Por último, tenemos la promesa de otro reposo en tiempo futuro. Y si es verdad que todos estos reposos los podemos ver en el capítulo de Hebreos, el que más resalta, es en el tiempo futuro, la promesa de entrar en el reposo de Dios. Y date cuenta que no dice en tu reposo, sino en la de Dios. El día que morimos, somos llevados a Dios. Es ahí donde hallamos el reposo de Dios. Un reposo que disfrutaremos glorificando a Dios, donde Dios se explaya en toda su gloria. Este es el reposo que Dios nos promete y que está vigente su promesa para todo aquel que ha creído en Jesús. Ha entrado en el reposo de Jesús y las puertas venideras del reposo de Dios nos esperan. El versículo 5 y 6 nos dice: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. El versículo 5 nos dice que es la tercera vez que Dios nos advierte: no entrarán en mi reposo. Así que, si Dios lo repite por tercera vez, hay que tomarlo en serio. Acto seguido, el versículo 6 empieza con un por lo tanto.
o por esta razón, puesto que falta que algunos entren en él, y por aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron a causa de desobediencia. El autor nos dice que los hebreos no entraron por causa de desobediencia. Ya vimos que la promesa está vigente y nos espera un reposo en Dios después de nuestra muerte. También nos dice que falta que algunos entren en él. El número de los elegidos aún no está completo. Y hay un pueblo de Dios ahí fuera. Y debemos proclamar a todo el mundo las buenas noticias de salvación. Porque si te das cuenta, también se les anunció al pueblo hebreo, al que estuvo en el desierto, la buena nueva, como dice el verso. Se les anunció la buena nueva. No entraron a causa de desobediencia. Nos está diciendo que a los hebreos que estuvieron en el desierto se les anunció la buena nueva, el Evangelio. Porque si te das cuenta, se les anunció al pueblo la buena nueva en el verso, ¿no? Una buena noticia de liberación, de salvación, de entrar en el reposo de Dios, de descansar en Dios, y se nos advierte que debemos tener mucho cuidado de creer que lo hemos alcanzado, como le sucedió al pueblo hebreo. Sus corazones estaban en Egipto, y que hoy puede estar representado Egipto como el mundo, y sus placeres terrenales y pasajeros, pero que llevan a la muerte eterna, al infierno. Como vemos, el pueblo hebreo se le anunció la buena nueva, y esto me lleva a mi último punto o encabezado: las buenas nuevas, el Evangelio, nuestro descanso. Y ya voy a terminar. El autor a la carta de los Hebreos nos dice que a nosotros se nos anuncia las buenas nuevas como a ellos. ¿Quiénes? Los que por 40 años caminaron por el desierto y durante 40 años se les anunció el mensaje de libertad. 40 años anunciando el mensaje de liberación, de salvación, de entrar en el reposo. La promesa venidera de entrar en el paraíso donde brota leche y miel. Pero su incredulidad y por tener un corazón en Egipto no regenerado, renegaron y rechazaron este mensaje. Su corazón estaba en Egipto, renegaron y rechazaron este mensaje de buenas nuevas. El resultado, no entrar en la tierra prometida. La paga del pecado es muerte eterna, alejados de la presencia de Dios, alejados del descanso y de la gloria de Dios. El versículo 14, en el capítulo 3, nos dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Podemos notar el énfasis de estas palabras con el versículo 6 del capítulo 3. Y dice así el versículo 6 del capítulo 3. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Porque somos hechos participantes de Cristo. Es interesante porque la salvación es solo para el pueblo de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo. No podemos llegar a tener salvación por nuestras obras, ya que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y no alcanzamos por nuestras fuerzas obtener la salvación. Es por eso que el autor nos revela que somos hechos. Dice, porque somos hechos, el capítulo 14, el versículo 14 del capítulo 3, porque somos hechos participantes de Cristo. Es interesante porque la salvación es solo para su pueblo y los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no alcanzamos por nuestras fuerzas la salvación, y el autor nos dice somos hechos. Esto es una obra sobrenatural y monergista, ya esta palabra. En la teología protestante el monergismo es la obra de Dios, en este caso el Espíritu Santo, como único agente eficiente en la regeneración. Solamente actúa la salvación. En la salvación, Dios. Tú no actúas, tú no haces nada, todo es por gracia, todo es un don, es un regalo. Y esta palabra quiere decir esto, que el Espíritu Santo es quien te da vida, quien te regenera. Entonces, así que hermano y amigo, no podemos salvarnos por nosotros mismos.
sin la intervención divina del Espíritu Santo. Es así como somos hechos partícipes en Cristo y ahora somos parte de una casa, una familia, una iglesia. Pero también nos advierte, ha dicho somos hechos, pero también nos advierte, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Somos hechos con tal. Nos da una buena noticia. Somos hechos y después nos dice con tal. Así que es el tiempo a lo largo de todo nuestro camino en Cristo donde perseveramos y damos frutos si realmente hemos retenido y mantenido firme nuestra fe. Esto es lo que nos dice a lo largo del capítulo 3 y 4 el autor. Mantenemos firmes y que nos examinemos, no vaya a ser que nos encontremos en incredulidad. El versículo 2 del capítulo 4, he ido jugando con los capítulos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos y amigos, hoy se nos presenta el mensaje del Evangelio, la promesa de entrar en la tierra prometida, en el descanso de Dios, empezando por Jesús y su obra de salvación en la cruz del Calvario. Jesús murió por ti, es por ello que estás escuchando este mensaje, pero así como el pueblo hebreo rechazó la promesa, también tú puedes cometer este pecado de rechazar a Cristo. Pero Dios, en su misericordia y para tu provecho, escucha y pon oído. Pon tu fe, confía en que Jesús te ofrece su salvación. Si aún no has dado ese paso, pero estás escuchando este mensaje, pídele a Dios que te salve. Si necesitas consejo o alguna duda, acércate a mi pastor o a alguno de nuestros hermanos y estamos prestos a escucharte y ayudarte a compartir contigo el Evangelio. No seamos como en la época de Moisés, incrédulos, que por no andar en el camino de Dios y estando cerca lo perdieron todo y se hallaron con la muerte en un desierto. Y por último el versículo 3 del capítulo 4 nos dice, para los que hemos creído, entramos en el reposo. Una vez que el Espíritu Santo obra en nosotros sobrenaturalmente y nos da vida, nos da fe, nos lleva a los pies de Jesús, y al darnos fe creemos que nos salva del pecado, nos perdona para siempre, nos imputa su justicia de Jesús, en lo cual el autor quiere decir, en otras palabras, los que hemos creído, entramos. Afirmando así, rotundamente, que la promesa de Dios se ha transformado en una realidad, según su plan y su propósito divino. Los que hemos creído, entramos. Todos los que hemos creído entramos en el reposo de Dios, aunque aún no en toda su plenitud, porque para ello tenemos que morir y dejar este cuerpo pecador, corrupto, mortal, o que Jesús regrese nuevamente. Maranata. Nos lleve con Él y hacerle un regate a la muerte. En todo caso, solo los que creemos y nos mantenemos en la fe llegaremos al reposo de Dios y disfrutaremos de su descanso y su gloria. Para terminar, Jesús es nuestro día de reposo. En Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Nos ponemos de pie, hermanos.